Vale, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este acto de campaña para las elecciones autonómicas de Podemos. Esto va a ser muy fácil, por lo que veo. Yo le tenía miedo a esto, pero parece que me lo vais a poner fácil. Mi nombre es José Manuel Lacova, soy natural de Puerto de Sagunto. Tengo el... La verdad es que estoy viviendo en una nube, porque si me diesen a decir hace un año dónde iba a estar ahora mismo en este momento, no me lo creía ni yo. Yo salté del sillón a un colegio electoral, siendo apoderado, y aquí me veo. Ahora mismo soy candidato a las Cortes Valencianas por Podemos y me siento muy orgulloso de ello. Vamos a ser la primera lista electoral para las Cortes Valencianas y tengo la oportunidad de decir que yo formo parte de esa lista gracias a Antonio Montiel. Muchas gracias. Voy a ser breve porque realmente mi labor es presentar aquí a los tres grandes protagonistas que tenemos entre nosotros hoy. Tenemos la oportunidad aquí en el Camp de Morvedre de poder contar con ellos y esto habrá que devolvérselo de alguna manera, esto habrá que devolvérselo con votos y por eso desde aquí y desde ya os pido que difundáis el mensaje de Podemos allá donde vayáis, porque tenemos que expulsar de nuestras instituciones a toda esa panda de corruptos que no hacen más que malgastar nuestro dinero. Y viendo esto, creo que sí se puede, desde luego. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Vale, yo termino ya y os dejo con los verdaderos protagonistas, que son ellos. Simplemente quería mencionar un par de cosas de los tres, porque de alguna manera alguna pequeña anécdota me ha unido a ellos. En primer lugar, no hace mucho pasé una jornada de campaña electoral pura y dura con Antonio Montiel. Fue una jornada que va a ser inolvidable para mí, por eso decía al principio que vivo en una nube, porque todo esto que me está pasando no me lo esperaba ni yo. Y esa jornada no la olvidaré nunca. Tampoco es que hice mucho, pero estuve acompañándolo durante todo el día y se mostró como una persona cercana, afable a todo el mundo y por tanto ahí lo único que podemos ver es al próximo presidente de la Generalitat Valenciana. A Íñigo no lo conozco, lo que pasa que sí, él no se acordará, pero la primera vez que vino a Valencia para iniciar la campaña de las europeas, coincidí con él, estuvimos codo con codo en la puerta del colegio Teodoro Llorente. Me acuerdo porque yo apenas lo conocía, pero era un chico joven con una mochila a la espalda, con cara de susto, como yo, porque habían dos armando una bronca tremenda en la puerta del colegio por no sé qué lío. Y al final se solucionó sin ningún problema, pero esa anécdota la recordaré siempre, porque en aquel momento yo no sabía ni quién era Íñigo Errejón, lo acababa de ver dando el meeting en el patio del colegio y me lo encontré en la puerta. Fue una curiosidad. Y por último, Sandra Mínguez, que va a ser la primera en intervenir, pues, ¿qué voy a decir de ella? La conocemos porque ha venido mucho por el Camp de Morvedre, por apoyar al círculo local y además tengo el placer, he tenido la oportunidad de poder trabajar con ella codo con codo en la elaboración del programa de educación del programa autonómico de Podemos. Que por cierto se presenta mañana en La Pechina, a partir de las 7. Con lo cual, muchísimas gracias por brindarme esa oportunidad y sin más, yo me despido y os dejo con los verdaderos protagonistas. Muchas gracias y sí se puede.
Buenas tardes Puerto de Sagunto, buenas tardes compañeros y compañeras. Para mí es un verdadero placer volver aquí una vez más, ya lo ha comentado José, he estado aquí muchas veces con vosotros y para mí siempre ha sido un lugar muy especial y estoy encantada de volver a estar aquí con vosotras y vosotros. Bien, en los últimos años el PP ha vivido una película. Os voy a contar la película que ha vivido el PP. Resulta que para hacer una película pues necesitaba crear una gran productora cinematográfica. Y claro, en la misma tenía que tener grandes platos interiores y grandes platos exteriores. Bueno, pues entonces pensaron y dijeron, vamos a montar escenas en platos interiores. ¡Pam! No pasa nada. Creamos la ciudad de la luz en Alicante. Una ciudad que se está desmantelando y tiene una deuda acumulada brutal. Pero claro, una película solo basada en platos interiores pues no tiene su gracia, ¿no? También necesitaban platos exteriores. Entonces empezaron a pensar los del PP y dijeron, a ver, necesitamos una imagen donde salgan Rita y Camps montados en un descapotable. Ya está, creamos la Fórmula 1 y ahí la tenemos. Y pensando, dijeron, madre mía, la Comunidad Valenciana con su mar, con su playa, ¿cómo no vamos a hacer una escena con barcos? Y ¡pam! Crearon la America's Cup. Pero claro, estaban así, tenían barcos, tenían ya la Fórmula 1 y dijeron, faltan los aviones. No pasa nada, dijo Fabra, os hago yo un aeropuerto en Castellón y así tenemos los aviones. Ahí nos paseamos y grabamos la película. Y estaban ahí dándole vueltas a ver cómo acababan la película y se les ocurrió una idea. Ostras, molaría muchísimo acabar la película con escenas futuristas. ¿Y qué hicieron? La Ciudad de las Artes y las Ciencias. Una ciudad que en un principio iba a costar 308 y finalmente costó 1.300, un poquito más solamente. Bien, ahora también están los del remake. Aunque esta vez el remake vamos a hacer que sea un corto entre todas y todos. Ya sabéis de quién os estoy hablando, ¿no? De los del recambio. El recambio que pidió el director del Banco Sabadell. Hay que crear un Podemos que rescate a los de arriba. Y ¡pam! Al día siguiente, el IBEX 35 puso en marcha toda su maquinaria y enseguida contrataron a los mejores guionistas. Guionistas de terror, por supuesto, porque los mejores guionistas están aquí, hoy y ahora. Somos nosotras y nosotros. Bueno, hay que reconocer lo que hay que reconocer. Yo hace un año, en la presentación, como decía José, de Teodoro Llorente, justo hace un año, cuando me tocó presentar a Íñigo, yo lo definí como que era un puto crack, porque es un puto crack. Entonces, el mejor guionista que tenemos es Íñigo. Pues bien, el IBEX 35, ¿qué hizo? Enseguida les preparó los mejores platós de televisión, los mejores espacios prime time, las horas puntas de televisión, las entrevistas que más bien parecen un camino de rosas. Y de repente nos quieren vender algo viejo como algo nuevo. Nos copian los discursos, nos copian el escenario. No sé si habéis visto la presentación de este recambio esta semana en Valencia, que la escenografía era igual que la que hacemos nosotros. Pero hay algo que no nos copian. Señalar a los bancos como culpables de la crisis, eso no. Eso ellos no nos lo copian. Al final el recambio es lo que es. Es el recambio cómodo. ¿Cómodo para quién? Cómodo para la casta, cómodo para el IBEX 35, cómodo para los que tienen cuentas en Suiza y muy incómodo ¿para quién? Para la gente decente y honesta, para la gente que tenemos que llenar la cesta de la compra y nos quiere subir el pan, para las familias dependientes, a las que se le quiere subir el precio de las sillas de ruedas, para los que todavía tienen un empleo estable y se les quiere echar a la calle y con ellos a sus familias. Incómodo, en definitiva, para la gente corriente, porque tienen los mismos economistas, que no se nos olvide, que nos han traído a esta situación de emprometimiento de lo nuestro. Incómodo porque es el que todo cambie para que todo siga igual. Pero no nos vamos a dejar engañar, no nos vamos a dejar engañar. El cambio somos nosotras, las personas decentes, las que en un pasado hayamos votado lo que hayamos votado,
hemos dicho que esta película ya se ha acabado, que no vamos a dejar que se estrene ningún remake y que vamos a ser los protagonistas de nuestra propia película. Hablaría de los que mandan en el Partido Socialista, pero desgraciadamente para su militancia y para sus simpatizantes llevan 20 años sin escribir ningún guión ni estrenar nada en cartelera. Esta es la primera página de nuestro guión. No sé si la veis. Película que empezó el 15M. A partir de ahí, todo un libro en blanco para escribir nuestra historia. Una historia nueva, una historia donde las protagonistas somos las personas, una historia de amor. En 2011 entendimos que este guión lo teníamos que escribir entre todas, sin comas ni puntos que nos separasen. En 2011 el 80% de los españoles estábamos de acuerdo en 10 puntos básicos que eran de sentido común. 4 años después, las personas hemos seguido aportando capítulos a esta película. Capítulos escritos por La Marea Verde, La Marea Blanca, asociaciones de pymes y autónomos, la PA, economistas de prestigio, expertos en todos los ámbitos, por la lucha contra el CIES, por las personas. ¿Sabéis por qué? Porque ellos han sido los que han escrito este guión, el programa electoral de Podemos. El programa de y para las personas. En Podemos hemos sido simplemente sus redactores. En esta historia habrá un parque público de viviendas, no habrá ni un desahucio más, no habrá pobreza energética. No sé si os acordáis el año pasado cuando pregunté que levantara la mano todo aquel que pagaba un pastizal por la luz. Os voy a volver a hacer esta pregunta. En este momento, ¿cuántos de vosotros pagáis un pastizal por la factura de la luz? Pues bien, nosotras, las personas, no vamos a permitir que ni una sola familia se quede sin luz, sin agua y sin electricidad. El año que viene nadie aquí va a levantar la mano. En esta película miramos al futuro, pero nunca y no olvidamos el pasado. No olvidamos a los que tenéis el pelo gris, a los que luchasteis en el 78 por una democracia. No fuisteis vosotros los que rompisteis con el pacto del 78. Lo han roto los privilegiados. Son ellos los que se han colocado por encima de la ley y por encima de las instituciones. Lo único que podemos hacer es daros las gracias de corazón y acabar de cumplir el sueño que vosotros comenzasteis. Gracias de corazón. Habéis estado toda una vida cotizando, trabajando, para que ahora, cuando necesitáis acceso a centros de día, a residencias u otros servicios, se os exija un copago. En este guión lo decimos muy claro, no al copago. Mientras 13.000 familias en este momento siguen esperando las ayudas de la ley de dependencia, pese a tenerlas aprobadas, el señor Rus, cual película Al Capone, presuntamente contaba billetes por cobro de comisiones. Todas somos iguales, todas tenemos derecho a tener las mismas oportunidades, todas tenemos derecho a ser tratadas con las adaptaciones necesarias de acuerdo a nuestras necesidades. Todas estas personas aquí son protagonistas. Desde el 2012 han abandonado España. No consentiríamos que ningún emigrado de nuestro país se muriera de cáncer o se encerrara en centros de internamiento. Así que eso no lo vamos a consentir en nuestra tierra. No a las 10. Ningún ser humano es ilegal. Y bueno, en toda película hay un malo, ¿no? Todas conoceréis al nuestro. Rajoy Manos Tijeras.
el cual se encargó de podar muy bien raso dos de los grandes pilares de nuestro sistema de bienestar, la educación y la sanidad. Aquí no hay lugar para copagos sanitarios, aquí no hay lugar para sistemas sanitarios privatizados. La sanidad no es un negocio, por tanto, aquí es pública y gratuita. Aquí la lavandería, el mantenimiento, las donaciones de sangre y demás servicios serán desprivatizados. Aquí la educación también es gratuita. Gratuita desde los 0 años, donde los colegios que segreguen por sexo aquí no tienen cabida. Donde los comedores escolares también son gratuitos. Aquí no se despiden a 5.000 docentes, ni hay 14.000 niños estudiando en barracones, ni al comenzar el curso se estará sin profesor hasta pasado un mes, y las bajas y licencias y permisos se cubrirán desde el primer momento. Donde 5.000 alumnos no se quedarán sin poder cursar, como este año, sus estudios en ciclos formativos, y más en el momento de emergencia social en el que nos encontramos. Donde todo el mundo que quiera cursar sus estudios universitarios lo pueda hacer, y no como ahora que les han subido las tasas universitarias un 50%. Es una medida imprescindible. Para combatir nuestro paro juvenil y para recuperar a nuestros titulados y profesionales que los han echado por las políticas de saqueo que han impuesto. Queremos que vuelvan nuestros jóvenes, los queremos aquí, los queremos con sus familias y los queremos trabajando para el futuro de nuestro país. Y bien, ¿cómo vamos a montar el rodaje de nuestra película? Con quienes sacan adelante día a día con su trabajo este país, con nuestras pequeñas empresas y nuestros autónomos, dándoles más microcréditos, trabajando con ellos y no con las grandes empresas que, qué casualidad, siempre son los dueños, los amigos de turno del que está en el gobierno. Siendo ellas las primeras en cobrar las deudas que tiene la administración. Por supuesto que los malos en esta película no se van a ir de rositas, ni van a poder rodar una segunda parte. A los valencianos y a las valencianas nadie nos hace falta que nos explique qué es la corrupción. En este momento tenemos 120 causas abiertas en los tribunales. Abriremos una oficina de lucha contra el fraude y la corrupción. Y no vamos a dejar solos a nuestros valientes, a los héroes de la película, ya que velaremos por la protección de los denunciantes de los casos de corrupción. Aquí no habrá puertas giratorias. No habrán puertas giratorias porque se prohibirán hasta 5 años después de ocupar un cargo público. Se reducirá el número de asesores de libre designación y será un funcionario preparado y formado quien desempeñe esta función. No os imaginéis la de cosas que se pueden hacer con los asesores que se quitarían, la de profesores y médicos que se contratarían. Y como os dije en un principio, esta película la vamos a escribir entre todas y entre todos, con más democracia, que es lo que hace falta, donde tendremos un lugar en les Corts con la creación del escaño extra, para materializar las peticiones de la ciudadanía y rebajando el número de firmas de la ILP a 20.000. Y para finalizar, ¿qué mejor lugar para estrenar esta gran película que la reapertura de Radio Televisión Valenciana, que la estrenaremos allí? ¡Sí, señor! Y os voy a adelantar una cosa. En esta película no ganan los malos. Podemos, ¿verdad? ¿Podemos? 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 ¡Podemos! Muchísimas gracias y recordad, próximo estreno en vuestros propios cines. Muchísimas gracias.
dilación, os voy a presentar al próximo presidente de la Generalitat, Antonio Montiel. La verdad es que todavía me cuesta, me pasa como a José, ¿no? Todavía me cuesta imaginar que realmente estamos todos y todas aquí y que estamos todos y todas en disposición de ganar estas elecciones. Pero me cuesta pensarlo porque sé que mucha gente ha trabajado para que esto no fuera posible. Pero mirad, el pueblo es como el agua. Siempre encuentra el resquicio, siempre encuentra el camino. Al final el agua, como el pueblo, derriba las murallas. Estamos asistiendo a un momento histórico. Estamos ante un fin de ciclo. Estamos prácticamente al final de un régimen político. Asistimos, algunos, los que peinamos canas, asistimos al fin del franquismo. Algunos luchamos para acabar con el franquismo. Ahora vamos a hacer también una nueva lucha, una tremenda lucha democrática, una tremenda lucha de rebeldía que va a acabar con el régimen corrupto que ha instaurado el Partido Popular. No se trata solo de la corrupción, se trata de la avaricia, se trata del desprecio, se trata de la prepotencia, de la soberbia con la que el Partido Popular y sus amigotes han corrompido las instituciones, pero también han corrompido nuestra vida. Han intentado corromper lo más sagrado, la dignidad de un pueblo, la dignidad de las personas. Han construido ejércitos de desempleados, han construido situaciones de crisis, han provocado el cierre de empresas. Esa gente, además, nos ha robado la radiotelevisión valenciana. Esa gente ha puesto a nuestros hijos en barracones. Esa gente ha creado espacios para los privilegiados. Esa gente quería acabar con nosotros. Realmente nunca pensaron que pudiéramos servir para otra cosa más que para trabajar y para depositar mecánicamente un voto cada 4 años. Las elecciones se habían convertido en una pura farsa, en un acto administrativo más, en algo que repetíamos mecánicamente, casi sin esperanza. Pues bien, la esperanza ha llegado. La esperanza se llama Podemos. La esperanza sois vosotras y vosotros. Esta gente ha sacrificado las instituciones a su puro egoísmo. Esta gente ha sacrificado las cajas de ahorros. ¿Cuánta gente, cuántos pequeños ahorradores, cuántos autónomos no cayeron en la trampa de hipotecas que sobrevaloraban sus viviendas, en la trampa de las preferentes o de las cuotas participativas? Esta gente ha desmontado el sistema financiero, nos ha dejado sin capacidad ni siquiera de renegociar las hipotecas. Esta gente provoca 30 desahucios diarios. Esos bancos que se han financiado con dinero público, que se han rescatado con 51.000 millones de pesetas en este país y de los cuales solamente hemos recuperado 2.000. Esos bancos, la inmensa mayoría de esas entidades financieras, tienen un lugar reservado en sus consejos de administración para muchos exministros del Partido Popular y del Partido Socialista. No lo vamos a consentir. La miseria de las cajas de ahorros empezó cuando los partidos del régimen del 78 pactaron la reforma de la Ley de Cajas de Ahorros valencianas en el año 97. Bankia y la CAM empezaron a convertirse en una gusanera cuando los partidos del régimen del 78 pactaron en las Cortes Valencianas la Ley del 97. Esa ley que sentó las bases de la politización de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros.
Nosotros tenemos memoria. Y además está bien decir en el puerto de Sagunto que tenemos memoria, porque el puerto de Sagunto tiene memoria. Tiene memoria de una época de esplendor, de una época donde había trabajo, de una época donde se tenía el orgullo de los altos hornos del Mediterráneo que se cerraron en los años 80. Esta era una tierra de luchadores, una tierra de migrantes como yo, una tierra de migrantes como mis padres que vinieron de Andalucía y se establecieron hace 50 años aquí. Esta era una tierra en la que la gente tenía el orgullo del trabajo, tenía el orgullo además de pagar unos impuestos, tenía el orgullo de haber contribuido a la democracia con las luchas durante la transición, tenía el orgullo de haber podido levantar un sistema con una sanidad y una educación pública que garantizaban que la vida de sus hijos sería mejor que la que ellos habían tenido. Todos trabajamos para aquella ilusión, para la ilusión de que las nuevas generaciones tendrían un futuro mejor. Eso era el pacto de la convivencia, ese era el pacto fundacional de este país, la democracia y los derechos sociales. Pues bien, ese pacto ha sido traicionado por la oligarquía. Ellos han roto el pacto de convivencia y nosotros vamos a hacer justicia. El Partido Popular ha cultivado la mentira. El Partido Popular sigue y sigue insistiendo que las cosas van mejor. Sigue y sigue insistiendo que ellos son los que más han hecho por la corrupción, y es verdad, son los que más han hecho por la corrupción, no contra la corrupción. Son la gente que nos ha llevado a esta situación, no solo una situación de crisis económica, no es solamente que ha habido un accidente global que ha provocado la crisis, no. En la Comunidad Valenciana, en esta tierra, ha habido una conjunción adicional, que ha sido esa soberbia, ese capitalismo de amiguetes, ese capitalismo de casino, la especulación urbanística, el pelotazo, la vida fácil. Ese era el modelo que ellos querían implantar para unos pocos a costa nuestra. Y eso es lo que ha hecho que la crisis valenciana sea una crisis peculiar. No es una crisis solamente política, es una crisis moral. Es una crisis en la que se están confundiendo los valores. Se ha corrompido aquello que defendían nuestros padres y nuestros abuelos, la cultura del esfuerzo, la cultura del sacrificio, la cultura de comunidad, la solidaridad entre las generaciones, la solidaridad entre los seres humanos. Amigos y amigas, el Partido Popular tiene que irse. Por salud democrática, por nuestra propia salud. El Partido Popular y sus amigotes corruptos tienen que irse. No tienen nada que ofrecer. Se han convertido en un obstáculo para el progreso. El Partido Popular y los que aparecen ahora como marca blanca para servirles de muleta no pueden permanecer. Son un obstáculo para el progreso, son un obstáculo para la recuperación de la democracia. Los valencianos y valencianas vamos a mandarlos a casa el día 24 de mayo. Mirad, no sirve de nada que se vayan. No sirve de nada que inventen grandes proyectos. Mirad, Parc Sagunt, 3 millones de metros cuadrados para 3 empresas. Albergar 3 empresas, un nuevo fracaso. Como fue un fracaso otros proyectos del Partido Popular, como fue un fracaso los grandes eventos, los grandes gastos, el despilfarro, un fracaso. Si alguien tuviera la paciencia de contar todas esas veces que nos prometieron miles de puestos de trabajo directos e indirectos, fruto de la Copa América, de la Fórmula 1, de la Ciudad de la Luz, de Terra Mítica y de todas esas fantasías, ahora resultaría que no tendríamos ni tiempo de hacer mítines porque tendríamos todos 2 o 3 trabajos. Han mentido permanentemente, han convertido la mentira en la moneda de su actividad. Yo quiero recordar ahora también
la memoria histórica del patrimonio industrial de Sagunto. Yo recuerdo haber venido invitado aquí a Sagunto, al puerto, para defender precisamente los proyectos de recuperación de lo que era el patrimonio industrial, de lo que era la gerencia, ¿os acordáis? Muy bien. Yo recuerdo el orgullo con el que los saguntinos, los porteños, querían recuperar esos edificios, querían recuperar esos equipamientos para darles un sentido cultural, para mejorar la oferta turística y la calidad de vida de este pueblo. Yo recuerdo aquellas visitas, recuerdo las noches en las que hablábamos después de aquellas reuniones, de aquellas asambleas. Recuerdo haber escrito en la revista del Camp de Morvedre defendiendo el patrimonio histórico valenciano. Ese patrimonio histórico que está abandonado, ese patrimonio histórico que no se está aprovechando para hacer un modelo turístico sostenible. Se está trabajando todavía en un esquema de desarrollo económico basado en un turismo que se ha quedado anticuado. Tenemos que mejorar un turismo de calidad, tenemos que cambiar el modelo productivo, tenemos que mejorar la línea férrea, tenemos que hacer una línea férrea de verdad de Sagunto-Zaragoza. Tenemos que hacer que sea una línea férrea no solo de transporte de mercancías, sino también de viajeros. Sagunto tiene que recuperar la dignidad industrial, tiene que recuperar el empleo, tiene que recuperar la agricultura, tiene que ser una potencia turística. Tenemos que hacer que realmente Sagunto sea un vector de desarrollo. Sagunto está en la segunda corona metropolitana del área metropolitana de Valencia. Tenemos la suerte de tener un territorio que es un territorio de ciudades medias. Sagunto, el puerto, son un ejemplo de lo que se puede hacer creando un sistema de vertebración del territorio, creando un sistema que potencie un turismo de calidad, un turismo de interior. Se puede. Y nosotros sabemos cómo se hace. Hemos hablado con los profesionales del sector turístico, hemos hablado con empresarios, hemos hablado con trabajadores, con sindicatos, hemos hablado con los profesionales de la sanidad, hemos hablado con los profesionales de la educación. Sabemos que otro modelo es posible y sabemos que de ese modelo, del actual, del de la miseria, podemos salir. Sabemos cómo se hace, lo vamos a hacer juntos. Vamos a utilizar todos los resortes de la administración. Tenemos una administración llena de magníficos profesionales, una administración que está de gente que está deseando tener directivos decentes, de tener dirigentes decentes, de tener gente que tenga criterio, que tenga un proyecto, que tenga un horizonte, que tenga un objetivo. Con todos esos profesionales del sector público, con los empleados públicos, con los maestros, con los médicos, con los arquitectos, con los psicólogos, con la gente de los servicios sociales de base, vamos a construir una administración transparente, una administración eficaz, una administración al servicio de los ciudadanos. Pero no se va a quedar ahí. Nosotros, los futuros cargos públicos, vamos a estar a vuestra disposición. Vamos a construir una administración con paredes de cristal. Vamos a instaurar la rendición de cuentas. Vamos a instaurar controles. Se va a acabar adjudicar contratos a las empresas de los amiguetes. Se va a acabar la corrupción en las adjudicaciones públicas. Se va a acabar la corrupción en las bolsas de trabajo. Vamos a combatir el fraude fiscal. Vamos a hacer que pague más quien más tiene. Ya está bien de repartirse los beneficios a costa nuestra. Vamos a recuperar el sentido redistributivo de los impuestos, de la hacienda pública. Vamos a hacer un sistema fiscal progresivo. Vamos a hacer que paguen más quienes más tienen y nos vamos a olvidar de tonterías como es subir el IVA de las sillas de ruedas o subir el IVA del pan o del arroz o de productos básicos. Eso no va con nosotros, eso no es cambio. Eso son políticas económicas regresivas que siguen beneficiando a los poderosos. Nosotros vamos a trabajar por una hacienda al servicio de la gente, una agencia tributaria que recupere lo que nos han robado, una agencia tributaria que haga pagar a quienes tienen más beneficios. Y vamos a hacer también que haya una recuperación de la deuda histórica. Vamos a mejorar la financiación de la Comunidad Valenciana. Vamos a renegociar el sistema de financiación. Hoy somos una comunidad autónoma empobrecida.
Hoy somos una comunidad autónoma que paga al Estado más de lo que recibe. Eso ya no puede seguir siendo así. Esos dineros nos hacen falta para potenciar la sanidad, para potenciar la educación. Nos hacen falta para mejorar los servicios de bienestar social. Nos hacen falta para las escuelas de nuestros hijos y para los hospitales y los centros de tratamiento de nuestros mayores. Para que quien necesita cuidado en las tempranas horas de su vida o cuando necesitan cuidados cuando son mayores, los tengan, porque es un derecho fundamental de la ciudadanía. Vamos a trabajar con una escuela gratuita, con una red de escuelas de 0 a 3 años. Y vamos a introducir en las escuelas un elemento fundamental, la defensa de la coeducación. Vamos a educar en igualdad y vamos a educar en valores democráticos a nuestros jóvenes, a nuestros niños y niñas, porque creemos que la violencia de género, que la desigualdad entre hombres y mujeres empieza a construirse en los primeros años y hay que acabar con esa lacra y se empieza educando a nuestros jóvenes en la igualdad. Mirad, hemos llegado a un punto en el que ya no se trata solo de hacer arreglos, ya no se trata solo de arreglar el edificio, de darle una mano de pintura a la puerta, de darle una mano de pintura a la fachada. El edificio está podrido, las vigas están podridas. Ya se trata de cambiar la estructura. Cambiar la estructura solo lo puede hacer Podemos. Solo lo puede hacer gente que trabaja con sus propias manos, que no tiene deudas con los bancos, que no acepta someterse a los poderosos. Nosotros sabemos que será un gran trabajo, será una proeza, será una lucha titánica. Nosotros no vamos a tener ayudas de los bancos, no las queremos, solo queremos ayudas de la gente. Nosotros no queremos deberle nada a nadie más que a vosotros y a nosotros. Nosotros sabemos de dónde venimos, sabemos quiénes somos. Somos gente humilde, somos gente trabajadora, somos gente que viene de abandonar por unos días, por unos años, sus compromisos familiares y profesionales y ponerse al servicio de la gente. Nosotros no vamos a deberle nada a nadie y solamente vamos a rendir cuentas ante nosotros mismos, ante vosotras y vosotros. Nosotros sabemos que no nos lo van a poner fácil. Sabemos que van a intentar desacreditarnos. Sabemos que al IBEX 35 no les gustamos. Sabemos que al señor del Banco de Sabadell no les gustamos. Sabemos que a la FAES y a José María Aznar, que por cierto ha entrado ya en campaña para defender a los corruptos de su partido en la campaña electoral, no le gustamos. Sabemos que eso es un orgullo, porque a nosotros nos gusta no gustarles, porque a nosotros nos gusta saber que solo nos debemos a vosotros. Nosotros vamos a dejarnos la piel en esta campaña electoral. Vamos a poner nuestras manos y nuestro corazón al servicio de la gente. Vamos a hacerlo además por nuestros mayores. Vamos a hacerlo por la gente que tuvo que emigrar y que tuvo que estar separada de su familia para poder hacer unos ahorros, para poder comprar una casa, para poder montar un pequeño negocio, para poder hacer que sus hijos estudiaran. Vamos a hacerlo también por nuestros hijos. Vamos a hacerlo porque queremos construir un futuro mejor. Vamos a hacerlo porque se lo debemos. Se lo debemos a nuestros padres y a nuestros abuelos y se lo debemos a nuestros hijos y a los que vendrán después de nuestros hijos. Es un momento ilusionante. Es el momento en el que vamos a darle la vuelta a la tortilla, ¿verdad? Es el momento en el que tenemos una oportunidad histórica. Puede que no se repita. Puede que esa oportunidad histórica se haya dado ahora por la existencia de Podemos. Pero nosotros solo somos vuestra voz, solo somos vuestras manos, solo somos una herramienta. Nosotros no venimos aquí a sentarnos en sillones ni a buscar una salida profesional. Nosotros queremos volver a nuestros puestos de trabajo, queremos volver a nuestros barrios, a nuestros pueblos, a nuestras casas con la frente muy alta después de haber servido al pueblo. Es un orgullo estar aquí. Es un orgullo ver
caras conocidas, y otras que no son caras conocidas, pero que no me cuesta reconocer porque sois mi gente. Es el momento que estábamos esperando. Nos dijeron en el 15M que las cosas no se hacen así, que en democracia hay que presentar una alternativa. Nos dijeron después, estos chicos han acertado con el diagnóstico del problema, pero no serán capaces de presentar una alternativa. Aquí está la alternativa. Estuvo la alternativa en las elecciones europeas y ahora somos algo más que una promesa. Somos la fuerza del cambio, somos la fuerza de la gente, somos la fuerza que va a ganar las elecciones el 24 de mayo. En estas fechas que recorro más que nunca las ciudades y los pueblos de esta comunidad, hablo con mucha gente. Y hay a veces gente que te conmueve, gente que te emociona. El otro día, en la puerta de Cáritas Diocesanas, cuando estábamos esperando para hablar con los expertos en la lucha contra la exclusión y la pobreza, se nos acercó un hombre menudo. Me pidió permiso para hacerme 2 preguntas. Y me dijo que desde hacía meses acudía allí a recoger comida. Se tiró la mano a la cartera y le dijo: sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Se tiró la mano a la cartera y me dijo: quiero enseñarle algo que guardo para no perder la memoria. Abrió la cartera y me enseñó el carnet del Partido Popular. Me dijo: miren, yo antes era miembro del Partido Popular. Yo estar aguantando la mano así, ¿eh? Yo no he tirado este carnet porque no quiero olvidar nunca lo que me ha dicho. No se lo perdonaré jamás. Nosotros tampoco. Solo quiero pediros una cosa más. Yo sé que en los mítines electorales toca pedir el voto, pero yo quiero hacer algo más que pediros el voto. Dime. Sois mi gente y yo quiero pediros algo. Quiero que hagáis campaña. Nosotros no tenemos medios, nosotros no tenemos dinero, nosotros no nos vamos a vender por dinero, no vamos a empezar este trabajo de transformar esta sociedad debiéndole dineros a los bancos para que luego los bancos nos ajusten las cuentas, para que luego nos pidan algo a cambio. Como no tenemos eso, pero solo os tenemos a vosotros, que no es poco, quiero que hagáis campaña. Quiero que abráis espacios donde colocar los carteles. Quiero que abráis espacios donde hablar con la gente. Quiero que en la cola del pan, en la cola del autobús, en el trabajo, en el comedor, con la familia, mientras esperáis a los niños a la puerta de las escuelas, hagáis campaña. Porque nosotros somos vosotros. Porque solo nos debemos a nosotros mismos. Porque nos tenemos y porque vamos a conquistar este país. Porque vamos a recobrar las instituciones democráticas. Porque vamos a ponerlas al servicio de la gente. Porque nosotros vamos a ganar las elecciones. Porque las vais a ganar vosotros. Y además tenemos un proyecto de país. Estas elecciones no son solamente unas elecciones territoriales. Estas son unas elecciones que van a poner en marcha una maquinaria imparable que nos va a llevar también a ganar las elecciones generales. Y para ganar las elecciones generales, para disputárselas a la oligarquía, este mismo otoño tenemos la colaboración de gente estupenda, de gente que sabe muy bien de dónde viene, de gente que se ha dejado también la piel en esta campaña electoral como se la dejó en las elecciones europeas. Quiero presentaros a una persona entrañable, a un gran amigo, a un luchador. Quiero presentaros al compañero Íñigo Errejón.
Y ya tenía yo ganas de venir y me cuentan los compañeros que con un 13% aquí en Sagunto, en el puerto de Sagunto, en las elecciones europeas, dimos la primera sorpresa, dimos el primer empujón y demostramos que por supuesto que se puede. 5 puntos por encima de la media del resto de España. A mí no me cabe ninguna duda de que ese mismo porcentaje se va a ahorrar en estas siguientes elecciones, de que la gente va a volver a dar otra vez una lección de dignidad, una lección de ilusión. Quiero comenzar, como siempre, dándole las gracias a todas las voluntarias y todos los voluntarios que veis con los fetos, también a toda la gente que no veis, que ha pegado carteles, que ha difundido esta convocatoria, que ha pedido el lugar, que ha hecho posible que estemos aquí. Quiero que le deis las gracias a todos y todas, muy en particular porque sabéis que para algunos hacer campaña es otra subcontrata más. Bueno, pues te entrego 2 o 3 millones de euros y tú te encargarás de que aparezcan carteles y tú te encargarás de que se organicen los actos. No, pero que es que la gente ya no cree mucho en nosotros. Bueno, pues no pasa nada, te pago un poco más en la subcontrata. Y si no hay gente que quiera repartir los panfletos, pues tú le pagas a alguna gente, que ahora hay mucha gente necesitada, para que dé los panfletos. O si no, te esfuerzas un poquito más con las fotos, a ver si en las banderolas de las farolas salimos un poco menos parecidos a nosotros mismos y a la gente se le olvida lo que hemos estado haciendo en estos años. Estamos en condiciones de mirarle a los ojos a las grandes maquinarias y a los poderosos y de decirles: vosotros tenéis mucho dinero, vais a llenar nuestras calles, por cierto, con nuestro dinero, de banderitas en las farolas, de muchas vallas publicitarias, de muchos spots en las televisiones. Vais a tener mucho marketing para parecer algunos diferentes de los que sois, para que se nos olvide lo que habéis estado haciendo muchísimo tiempo. Nosotros lo que tenemos es mucha gente dedicada a decir que ya está bien, que en este país y que también en la Comunidad Valenciana ha llegado el momento de su gente. Y eso vosotros no lo podéis comprar. Y por cierto, un recado. Cuando recuperemos las instituciones y las instituciones vuelvan a estar al servicio de la gente, no volverá a haber nadie que tenga la poca vergüenza de pedirle a los ciudadanos dinero por hacer actos en las plazas públicas, por poder hacer actos en lo que es de todas y todos. Algunos le tienen mucho miedo a que se abran las urnas el día 24 de mayo, cuando intentan ponerle zancadillas a la gente. Pues bien, poned todas las zancadillas que queráis, poned todas las banderolas que queráis, haceros todas las fotos que queráis y encargad todos los productos de marketing que queráis. Nos vemos el 24 de mayo. Vosotros con todo vuestro dinero, nosotros con toda la ilusión de la gente decente y de la gente trabajadora. Estamos aquí, hemos llegado hasta aquí, en un tránsito que ha sido largo, que no siempre ha sido fácil, porque no nos quedaba otra, porque no nos dejaron otra. Ha habido mucha gente que ha acabado llegando a la primera línea de la política sin habérselo esperado. Es muy posible que muchas y muchos de los que estáis aquí y de los que estamos también aquí nunca nos hubiéramos imaginado en esta situación. Y es que hemos agotado todas las otras salidas posibles. Hemos probado durante mucho tiempo a confiar en unos y después a confiar en otros. Y después, cuando nos habían traicionado a los otros, probábamos a ver si a los unos 4 o 8 años en la oposición les habían sentado bien. Y les habían sentado incluso peor a veces. Hemos probado también durante mucho tiempo a pensar que había algo que estaba esencialmente corrompido con la política, que había algo que era fundamentalmente malo. Que la política no era para gente como nosotros, que era un sitio donde al llegar te empezabas a volver mala persona y te olvidabas de tus vecinos y te olvidabas de tus compañeros de trabajo y empezabas a pensar solo en ti, en tus familiares y en los amigos de tus familiares. Pensamos durante mucho tiempo que la política era un lugar malvado y que lo teníamos que abandonar,
que había que dejárselo y que a la gente como nosotros lo que nos quedaba es quejarnos en los bares, ver el telediario y enfadarnos cada día más y decir, pero bueno, pero ¿qué más hace falta que suceda para que las cosas cambien? Y ya cuando las cosas empezaron a ser dramáticas, muchas y muchos de nosotros empezamos a salir a la calle. Y empezamos a salir a la calle casi sorprendidos de que hubiera que salir a la calle a decir cosas que nos parecía que eran evidentes, que eran de sentido común. En un país decente a las familias no se les puede echar a la calle y que además tengan que pagar una deuda con el banco. En un país decente... no se trocea nuestra sanidad pública y nuestros hospitales para darles servicios externalizados a sus amigos, que además luego son más caros y pagamos todos más veces. Un país que confía en su gente no maltrata a los maestros, porque sabe que con los maestros estriba la posibilidad del futuro de las siguientes generaciones. Un país que quiere salir de una situación de crisis no asfixia a los trabajadores, porque sabe que si los trabajadores tienen menos dinero, consumen menos. Y que si consumen menos, las pequeñas y medianas empresas, que son las que crean empleo en este país, que no son los ratos, contratan a menos gente. Y por tanto tenemos menos dinero, por tanto tributan menos, somos más pobres y tenemos que hacer más recortes. Y por tanto que no hace falta ser ningún as de la economía para saber que cuando asfixias a las familias, asfixias a la economía. Así que empezamos a salir a la calle, muchas y muchos de nosotros sin banderas, sin etiquetas, sin partido político, decepcionado con los partidos políticos, a decir, oigan, nosotros podíamos asumir que nos tocara apretarnos el cinturón. Podíamos asumir que eran tiempos duros y que teníamos que remar más veces y más fuerte. Lo que no podíamos asumir es que ustedes se burlen de nosotros, que ustedes nos digan que tenemos que remar más fuerte, mientras no hacen más que meter más familiares en la barca que nunca reman. Que ustedes nos digan que nos tenemos que apretar el cinturón y que jamás les hayamos visto apretarse ustedes el cinturón. Y cuando hicimos eso, recibimos muchos insultos y mucho desprecio. Lo decía antes Antonio, recibimos mucha gente que nos decía, bueno, sí, protestar es muy fácil, preséntense a las elecciones. Y yo siempre lo digo, yo creo que hay algunos que se arrepienten de habernos despreciado tantas veces, diciendo, qué fácil es protestar, preséntense a las elecciones. Y aquí estamos. Y después de eso, cuidado, y de mucha gente que no protestaba y que sin embargo veía las cosas desde casa y decía, yo a lo mejor no estoy de acuerdo con todo, yo a lo mejor no saldría a la calle a protestar, pero ¿qué razón tiene esta gente? Si es que esto es una burla, si es que hemos llegado hasta un punto de no retorno, hemos llegado al final del trayecto, y el final del trayecto lo marca ningún indicador económico ni ningún indicador político, lo marca un indicador moral. La gente que manda nos ha perdido el respeto. Y cuando la gente que manda nos pierde el respeto, y nos pierde el respeto significa que ya ni siquiera hace esfuerzos por disimular. Es decir, que no intenta ni que parezca como si estuviera gobernando por el interés de todas y todos nosotros. Que ni siquiera hace el esfuerzo por disimular que lo que hace lo hace en nuestro beneficio. Cuando llega a esa situación, hemos llegado al final de una etapa. El final de una etapa puede retrasarse un poco más. Puede ser que el final de una etapa se note al principio un poco menos. Puede ser que consigan retrasarlo. Puede ser que intentar inocular el miedo en la gente para que mucha gente que quiere que las cosas cambien se lo piense un poco y diga, bueno, sí, pero vamos a ver un poco despacio. Puede ser que sean capaces incluso de presentarse los mismos con caretas nuevas. Puede ser incluso que intenten que aguantemos 1 año o 2 años más. Pues bien, yo digo que esos años son inútiles. Yo digo que ya hemos llegado a una situación en la que sabemos que los que han venido mandando no nos tienen respeto y que prolongar situaciones económicas que sabemos que son injustas pero también que son ineficaces es prolongar el sufrimiento de la mayoría social, de los mayores, de los pensionistas, de las clases medias, de los trabajadores y de las pequeñas y medianas empresas. Claro que podríamos esperar. Sabemos que el orden está haciendo aguas. Sabemos que ellos nos han llevado a una situación en la que cerramos en una etapa y decimos, va a llegar el cambio.
Es posible que llegue ahora o que llegue 4 meses después, pero lo queremos ahora porque ya hemos sufrido suficiente, porque hemos aguantado suficiente y porque sabemos que de los de siempre solo podemos esperar las recetas de los de siempre. Hoy mismo el Partido Popular se ha pronunciado en contra de prohibir los indultos a los condenados por corrupción. Pero ¿cómo no se va a mostrar en contra? ¿Cómo no se va a mostrar en contra de que hagamos una ley para que digamos: en este país ya han pagado suficientes deudas y las pagan con sangre las familias trabajadoras, los preferentistas, los ahorradores, las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores, y los únicos que no pagan sus deudas son el Partido Socialista y el Partido Popular, porque después se las perdonan los bancos? Y eso no es un problema de la gente que los votó, porque son los que estáis aquí, porque es nuestra gente, porque nosotros también confiamos en ellos. Y después nos dimos cuenta que su única deuda eran con los privilegiados, eran con los que les enchufaban después en los consejos de administración de las grandes empresas. Decíamos que nosotros hemos cumplido y que nosotros hemos llegado al final de una etapa, porque a lo mejor si nos hubieran dejado elegir, no nos encontraríamos en esta situación. Nuestra gente, claro que ha cumplido, y estoy particularmente honrado de poderlo decir en un sitio como este. Nosotros venimos de gente que sí que ha cumplido. Si hoy se ha perdido el respeto, si los representantes ya no le tienen respeto a los representados, si los que mandan ya no nos tienen ningún respeto al conjunto de la ciudadanía, eso no ha sido por nuestra gente. Nuestra gente, por supuesto, que ha cumplido. Nosotros venimos de familias que hicieron todo lo que estaba en el pacto. Nuestras abuelas se dejaban la piel trabajando y después cosían por las noches para que entrara un poco más de dinero en casa. Nuestros abuelos compaginaban un trabajo con otro trabajo y con otro trabajo. Y cuando las cosas se les ponían difíciles, volvían a trabajar un poco más. Nuestros mayores nos legaron valores de honradez, de sacrificio, de esfuerzo, de no dejar a nadie atrás. Se dejaron la piel por un país en el que la gente tuviera derecho a soñar, hubiera nacido en el barrio que hubiera nacido en la cuna que hubiera nacido. Nuestros mayores nos enseñaron a esforzarnos, a formarnos, a trabajar, a no dejar a nadie atrás, a levantarnos una y otra vez. Nos legaron los mejores valores, convencidos de que aunque no todo se había conquistado, lo conquistaríamos los siguientes, porque estaban construyendo un país más digno, en el que nadie le tuviera que pedir por favor al señorito por lo que ya era un derecho. ¿Y qué se encontraron después de eso? Después de legarnos los mejores valores, han tenido que ir a las estaciones de tren y en los aeropuertos a despedir a sus nietos, viendo como por delante de ellos pasaban mediocres, que su único mérito era tener en el bolsillo el carnet del partido que gobierna. Han sido ellos los que han traicionado la memoria de nuestros mayores, los esfuerzos de nuestras abuelas, de nuestras madres, de nuestros abuelos y de nuestros padres. Y es importante recordar esto, ahora que cuando el cambio es evidente, y si queréis saber por qué es tan evidente, solo hace falta ver cómo tienen que correr a disfrazarse de una cosa diferente y a decirnos, sí que es verdad que hace falta cambio, y entonces los de siempre se remangan las camisas, cambian de colorines, intentan hacer reuniones en círculo, y le decimos que no es una cosa de cambiar los colorines. Ojalá fuera tan fácil que el cambio político fuera cambiar de maquillaje y cambiar los colores, y a las políticas que le regalan las instituciones a los privilegiados, quitarles la chaqueta azul y ponerles la chaqueta naranja. Ojalá bastara eso para el cambio. Lo que hace falta es recuperar la soberanía popular y poner las instituciones de nuevo al servicio de la gente trabajadora, de la gente que se esfuerza, de la gente que se ha dejado la piel. Y cuando decimos eso, nos dicen algunos que el cambio es enfrentar generaciones y que no pueden protagonizar el cambio los que hayan votado otras cosas, o que no pueden protagonizar el cambio de nuestros mayores. ¿Y de dónde va a venir entonces el cambio? El cambio solo puede venir de la gente que ha confiado en los de siempre,
en nuestras familias, en nosotros mismos, que confiar en los de siempre y que se sienten defraudados, de la gente que ha probado muchos caminos y que dice, a lo mejor para que las cosas cambien, la gente como yo, la gente decente, la gente trabajadora, también tiene que volver a hacer política. El cambio solo puede venir también de nuestros mayores que digan, no es este el país por el que yo me dejé la piel, no es esto lo que yo le quise dejar en herencia a mis nietos, no es para esto para lo que yo me sacrifiqué, para lo que yo le eché horas extras, para lo que yo acepté tantos sinsabores. Por supuesto que el cambio va a venir de esa gente. Que nadie intente enfrentar generaciones con generaciones de españoles. Por supuesto que el cambio tiene que venir de una nueva mayoría que viene de muchos sitios, que viene de muchos lugares, que viene de hacer muchos esfuerzos. Cuando decimos que son otros los que no han cumplido, decimos que es una pequeña minoría la que mientras toda la familia hacía todos los esfuerzos, mientras el conjunto de los españoles, mientras la mayoría social se apretaba el cinturón, son otros los que decidieron no cumplir. ¿Y quiénes decidieron no cumplir? Durante los últimos años, los años más difíciles en muchas décadas, hubo algunos que nos dijeron que estábamos en una crisis muy dura, muy profunda, y que por tanto teníamos que apretarnos el cinturón, teníamos que hacer muchos sacrificios. ¿Cuáles eran, os acordáis, cuáles eran las razones para hacer esos sacrificios? En primer lugar, nosotros teníamos una deuda externa muy alta, así que como la deuda era muy grande, teníamos que hacer recortes para gastar menos. ¿Y qué sucedió? Sucedió que estrangularon la economía española. Sucedió que había menos gente trabajando y por tanto menos gente cotizando. Así que por tanto entraba menos dinero a las arcas públicas. Así que por tanto el Estado se tenía que financiar más pidiendo dinero fuera. Así que después de toda la temporada de recortes, hoy la deuda pesa más del 100% del Producto Interior Bruto. Es la segunda partida en la que más dinero nos gastamos en los presupuestos generales del Estado. Pero también ha sucedido con las deudas autonómicas, también con la deuda valenciana de los años del derroche y del despilfarro, que hoy se come la segunda partida de los presupuestos autonómicos, después de la sanidad. Lo primero la sanidad y lo segundo la deuda. ¿Y de quién es esa deuda? ¿Quién contrajo esa deuda? ¿Esa deuda la contrajeron las familias, las pequeñas y medianas empresas o los trabajadores? No. En todo caso, la gente lo que hizo es satisfacer sus necesidades básicas, como no subían los salarios pidiendo un préstamo. Pero eso no lo hizo nadie porque se volviera loco. Era porque los salarios ya no daban más de sí. Así que para tener una casa, que es un derecho en el artículo 47 de la Constitución, la gente tuvo que pedir préstamos. Y los pidió y los está devolviendo ahora por 3 y 4 veces lo que vale su casa. A unos bancos que tienen beneficios récord, que han ganado más que nunca en los años más difíciles. Teníamos también que empezar una política de recortes, una política de asfixia, porque se suponía que teníamos que crear empleo. Porque teníamos una situación de empleo con pocos derechos y muy débil y de mucha gente sin trabajar. Así que teníamos que emprender una política para crear empleo. Y ahora hay algunos que nos dicen que efectivamente ya estamos creando empleo, que nos estamos recuperando. Nos dicen que nos estamos recuperando porque donde antes había un empleo de 800 euros, ahora hay 2 empleos de 400 euros. Eso no es crear empleo, eso es repartir la miseria. Con un empleo de 400 euros no se puede vivir. Pero es que además hemos visto, y lo dicen las instituciones europeas, que 9 de cada 10 empleos que se están creando son empleos temporales. De ellos, la media es que duren 2 meses, apenas 2 meses los empleos. Eso en absoluto es estar creando riqueza, eso en absoluto es estar creando recuperación. Eso es lo que hace un mal gobernante, lo que hacen los de arriba cuando no tienen proyecto de país. Y como no saben cómo crear más riqueza y cómo crear empleo, lo que hacen es decir, bueno, pues vamos a abaratarlo todo, vamos a cortar de los salarios, vamos a cortar de las prestaciones sociales, a ver si así nosotros seguimos ganando cada año más. Pero ese no es un modelo de desarrollo, ese es un modelo de subdesarrollo. Los países en los que la diferencia entre la pequeña minoría de arriba y la mayoría de abajo es más grande son los países más subdesarrollados. Miremos a Europa, tanto que nos hablan de Europa. ¿Cuáles son los países más desarrollados y más prósperos? Los que
que no dejan a nadie atrás, aquellos en los que todo el mundo puede consumir, puede desarrollarse, puede llevar adelante sus ideas, puede emprender, puede tener un salario digno y por tanto puede contribuir al desarrollo nacional. Esos son los países más prósperos. Las políticas de la asfixia, de la desigualdad, dice la OCDE, que somos el país en el que más ha crecido la desigualdad, son las políticas que llevan a los países al subdesarrollo y son las políticas que desarrollan los malos gobernantes cuando no tienen proyecto de país. Alguien que le receta al resto de sus compatriotas políticas que no quiere para su propia familia es un traidor a su gente, es un traidor a su pueblo y es un traidor a su patria. Cuando alguien le dice a los demás hay que abaratar el despido porque así se va a contratar más y al mismo tiempo blinda sus contratos, es un traidor a su gente. Cuando alguien le dice a los demás hay que congelar las pensiones porque no hay dinero para pagarlas y luego se enchufa para tener una vejez dorada en el Consejo de Gas Natural o en el Consejo de Endesa, como han hecho los últimos de sus presidentes, es un traidor a su país. Cuando alguien le dice a los demás no, hay que recortarse el salario y blinda el suyo y multiplica el suyo, es un traidor a su gente. Gobierna las instituciones como si fueran su chiringuito y trata a la gente como si fueran sus mayordomos. La política es un servicio público. El que esté en la política y las instituciones que tienen que estar al servicio de la gente, o está al servicio de la gente, o si no, tiene que dar un paso atrás. La pequeña minoría de privilegiados tampoco ha cumplido con el acuerdo por una cosa que se me hizo muy sencilla y que todos conocemos y que para todos es evidente. Porque han despilfarrado y han saqueado nuestro dinero a manos llenas. El otro día la escuchaste y se le escapaba a Cospedal. Se les escapa a una gente que estamos últimamente bromeando en campaña y diciendo que pueden conservar las siglas, pero que a lo mejor tienen que cambiar el significado de las siglas y cambiarlas a partido particular. Cada vez que cogen a alguien en la calle Génova resulta que era un señor que pasaba por ahí. Oigan, que era su tesorero. No, pero tampoco tenía mucha relación con nosotros. Oigan, que es que hemos sabido que era el tesorero anterior también. Bueno, pero una manzana negra la tiene cualquiera. Oiga, es que ahora parece que hemos descubierto que era el tesorero anterior también, que ya iban 3. Bueno, pero todas las familias tienen siempre una oveja negra. Oiga, que es que era Rato también, que es que era el vicepresidente económico, era el modelo económico, era al que pusieron ustedes al frente de Bankia, ¿se acuerdan? No, pero tampoco tenía tanta relación con nosotros, era un señor que estuvo un tiempo aquí y que no tenía nada que ver. Yo creo que necesitamos gobernantes que asuman la responsabilidad de lo que está pasando en su país. Y necesitamos gobernantes que rindan cuentas. Cuando hablamos de corrupción, no estamos hablando solo de un problema moral, estamos hablando de un problema que impide el desarrollo de nuestro país. La Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Competencia, este mismo año, en febrero, decía que al año España pierde el 4,7% del Producto Interior Bruto, que vienen a ser como 48.000 millones de euros, por los sobrecostes en la contratación. ¿Qué significan sobrecostes en la contratación? Significa hacer la obra pública al 3% más caro, porque así financias tu campaña electoral o porque así colocas a un primo. Significa entregarle la gestión de lo de todos a gente que sabes que lo hace más caro y que por tanto desperdicia el dinero de todas y todos. Significa también dejar que se vayan empresas que hemos subvencionado con el dinero de todos. Significa ser implacable con los gastos y con las deudas de la mayoría trabajadora y, sin embargo, perdonarles sistemáticamente a los que más tienen. Significa Rato, diciéndonos el lunes que había que apretarse el cinturón y el martes teniendo 27 millones de euros en Suiza para no contribuir en el momento más duro mientras todas las familias españolas contribuían. Significa Rato pagando sus impuestos al 3% cuando una barra de pan cotiza al 4%. Significan los más de 700 supuestos defraudadores que en los años más duros para la economía de los españoles eligieron tener su dinero fuera y nos decían hay que apretarse el cinturón, hay que remar, hay que hacer esfuerzos mientras sacaban su dinero fuera. Y por cierto, con respecto a estos 700, lo estamos diciendo muy claro, ninguno es de Podemos, queremos conocer los nombres antes de poder votar el 24 de mayo. Queremos saber quiénes son
los que nos decían en serio y con la corbata muy apretada, son momentos muy difíciles, hay que esforzarse, hay que remar el hombro, y ellos no remaban. Claro que hay que remar, pero sobra demasiada gente que no rema, y hace falta ayudar a la gente que se ha dejado la espalda remando durante los años más difíciles. Si estamos en disposición de decir que puede haber recuperación, es porque nuestra gente se ha dejado el lomo y se ha apretado el cinturón, no porque alguien maquille las cifras, no porque alguien contrate ahora en temporada de campaña electoral a más gente para que vuelva a pintar los pasos de cebra o para que vuelva a decentar los parques. Eso no es crear empleo, eso es burlarse de la gente, que es lo que hacen los malos gobernantes. Cuando en campaña electoral esconden la tijera y al mismo tiempo van a Bruselas a decirle a la señora Merkel que, por supuesto, que si vuelven a ganar habrá otros 18.000 millones de euros en recortes. Les conocemos, son los que prometieron los 3,5 millones de empleo y han destruido 170.000. Son los que promovieron no subir el IVA, que es el impuesto más injusto porque grava igual a pobres y a ricos, y después lo subieron contra todos y contra sus propias promesas. Esconden la tijera en temporada electoral y si vuelven a ganar le volverán a entregar las políticas económicas a Merkel. Pues bien, si somos un país digno y si somos un país soberano, si Merkel, si el Fondo Monetario Internacional, si la Troika quieren desarrollar sus políticas en España, es muy sencillo. ¿Os acordáis lo que nos decían? Que formen un partido político, que se presenten a las elecciones y que nos ganen las elecciones a la gente de España. Pero claro que hay solución. Hay solución, entre otras cosas, porque la economía, como estamos diciendo, no es un juego de grandes cifras. Es la gente. Igual que un país es su gente. No hay ninguna economía que sea cierta si no llega a los bolsillos de las familias, si no llega a las neveras, si no llega a las pequeñas y medianas empresas, que son las que de verdad crean empleo, que no son los ratos, que sin embargo son nuestros comerciantes de los barrios, nuestras pequeñas empresas, nuestras cooperativas, los que de verdad generan empleo. Y esa es a la gente a la que hay que rescatar. Yo he visto muchas veces cómo se rescatan autopistas de sus amigos, eran públicas, se las regalaron a sus amigos, las hicieron deficitarias, las volvimos a comprar. Yo he visto cómo se rescatan pelotazos inmobiliarios, yo he visto cómo se rescatan bancos, que lo has hundido, bueno, pues otra vez te doy crédito, total, es dinero de los españoles, vuelve a jugar otra vez. Lo que no he visto todavía es cómo se rescata un solo taxi, cómo se rescata una frutería o cómo se rescata una empresa amenazada por un ERE. Y esa es la economía de verdad. Hay que poner los recursos al servicio de la economía de verdad. Y hablando de la economía de verdad, lo mencionaba antes Antonio, los trabajadores de los altos hornos del Mediterráneo, año 83 y año 84, salieron a defender el empleo y algunos les llamaron egoístas, y algunos dijeron que era demasiado caro defender el empleo, y algunos dijeron que eran unos intransigentes, que no sabían de economía. Y esos trabajadores salieron a decir: no estamos defendiendo solo nuestros puestos de trabajo, estamos defendiendo el futuro de toda una comarca, estamos defendiendo el futuro de toda una ciudad, porque con cada despido somos todos un poco más pobres. No es un problema individual, es que cada familia despedida tiene menos dinero para consumir y por tanto los comercios de alrededor se van cerrando y por tanto sus hijos se van yendo y por tanto se condena a las comarcas a la despoblación, a la tristeza, a la emigración, a los jóvenes a tener que irse. Y tuvieron que asumir muchos insultos. Tuvieron que asumir que se supone que no sabían de economía. Y pelearon como leones, pelearon como valientes, y sin embargo hubieron quienes les quisieron humillar. Por cierto, quienes se presentan ahora diciendo que hay que gobernar para la mayoría, los mismos que levantaron las industrias, los mismos que arrasaron el tejido económico de nuestro país, lo vendieron y le hicieron favores solo a los señoritos. Si hubieran permanecido esos puestos de trabajo, hoy estaríamos en condiciones de tener un tejido económico más potente. Si con los fondos que se dieron para hacer la reconversión industrial
en vez de rieles clientelares, en vez de enchufar a unos o a otros en los ayuntamientos, en vez de pelotazos inmobiliarios, en vez de especulación financiera que no crea trabajo, si hubiera invertido en una nueva y mejor industria que aprovechara nuestro medio ambiente, que aprovechara nuestra agricultura de proximidad de la que estamos muy orgullosos, que aprovechara nuestra energía, que aprovechara la economía verde, que aprovechara la economía del conocimiento, que nos hiciera competir por arriba y no por abajo. No vamos a competir con China o con Bangladesh por tener salarios más baratos. Es una locura. No vamos a competir con los países más pobres por tener gente más empobrecida y porque las empresas quieran ir porque todo sea más barato. Es mentira. Podemos competir porque tenemos mejor infraestructura y la podemos desarrollar, porque tenemos trabajadores más formados, porque tenemos jóvenes con más conocimiento, porque tenemos más tejido económico, porque tenemos un medio ambiente privilegiado, porque tenemos posibilidades para una articulación económica virtuosa que compita por arriba y no por abajo. Pero para eso hace falta dejar de poner tiritas y hay que tener un proyecto de país que ponga en el centro a su gente, a sus pequeñas y medianas empresas y a sus trabajadores. Y por cierto, muchas gracias a los trabajadores de Galmet, una empresa con beneficios, por defender que no se cerrara. Muchas gracias, compañeros de Bosal, por defender el empleo, por defender el futuro, por defender la dignidad de la comarca. Un país digno, es un país que no deja atrás a sus trabajadores. No estáis luchando solo por vuestros empleos, estáis luchando por un país más justo. Ya es hora de que el gobierno deje de estar al servicio de los defraudadores, de los ladrones, de los que despilfarran o de los que se llevan el dinero a Suiza, y que tengáis un gobierno al servicio de los trabajadores, de las pequeñas y medianas empresas, de las familias que sí que crean empleo, que sí que crean desarrollo. Gracias por el ejemplo. Nos comprometemos a poner las instituciones al servicio del empleo, al servicio del desarrollo de verdad. Los que vendieron en Agaz, a Gas Natural, y después Gas Natural les colocó con un sueldo como a Felipe González de 126.500 euros. Los que acabaron de privatizar Endesa y después colocó al señor Aznar por un sueldo de 200.000 euros. Los que regalaron, privatizaron y despiezaron Iberia, que ahora se permite hacer despidos. Los que privatizaron Telefónica para que no fuera una empresa de todos y despidiera a trabajadores y se llevara los beneficios fuera de España. Los que hicieron lo mismo con Indra, los que lo han hecho en tantas y tantas empresas, nos dicen ahora que es que no es posible crear empleo. Nosotros habíamos levantado con nuestro esfuerzo, con el esfuerzo de las generaciones anteriores, con mucho conocimiento, con mucho sacrificio, con mucha gente que se dejó la piel, un tejido productivo del que estar orgullosos, y hay que volver a levantarlo mirando hacia adelante con un proyecto de país, de reindustrialización que genere empleo aquí. Una vez más, no vamos a competir por abajo, no vamos a competir en salarios peores, en menor formación, en más regalos y más subvenciones a los de arriba. Claro que me la pongo, compañero. Claro que me la pongo, compañero. Gracias. Y ahora, cuando hablamos del cambio, hay algunos que están muy preocupados, como con muchas prisas por intentar ponerle etiquetas a las cosas. Pero vosotros, ¿qué etiquetas ponéis? Pero vosotros, ¿de dónde venís?
y decimos, os habéis equivocado quienes creéis que este país hoy se interpreta diciendo dónde venimos. Si hacemos una encuesta aquí, la gente viene de sitios muy diferentes y de haber votado cosas muy diferentes. Eso no significa que renunciemos ni a un solo milímetro de las luchas, de las conquistas, de las esperanzas de los que vinieron antes de nosotros. Significa que la nueva mayoría está compuesta de gente que ha votado cosas muy diferentes y que viene de lugares muy diferentes. Ojalá fuera tan fácil como girar un poquito hacia el centro izquierda o hacia el centro derecha, o ver si a nosotros nos gustan los colores, los carteles un poquito más coloreados de azul o un poquito más coloreados de rojo. El problema es que algunos con el carnet rojo en el bolsillo, con el carnet azul en el bolsillo, le regalaron las instituciones a los privilegiados, saqueando lo que era de todos. El problema fundamental es que algunos se olvidaron de que un representante público tiene que estar al servicio de la gente. Y la diferencia fundamental hoy no es qué etiqueta se pone cada uno, no es de dónde viene ni lo que ha votado. La diferencia fundamental hoy está en si recuperamos un país de ciudadanos y de ciudadanas, un país democrático en el que nadie le tenga que tener miedo al mañana, que nadie le tenga que tener miedo al despido, que nadie le tenga que tener miedo a que su hijo tenga que emigrar, a que sus mayores se pongan enfermos y no haya quien les cuide, a tener que hacer horas extras no pagadas porque si no me echan, a tener que aceptar cualquier trabajo aunque no me da para vivir, a tener que darme alta como autónomo aunque no lo soy y sé que se está ahorrando la seguridad social otro por mí, a tener que aceptar cualquier cosa porque siempre hay algunos, unos pocos que se salen con la suya y que parece que están por encima de las leyes y por encima de las instituciones. No es ese el país por el que nuestros mayores se dejaron la piel, pero tampoco ese es un país viable. Queremos un país decente, un país digno, un país que funcione, un país desarrollado, y eso se hace no dejando a nadie atrás. Eso se hace aprovechando las mejores capacidades de todos y cada uno. Eso se hace facilitando crédito a las pymes, ahorrándoles trámites para darse de alta. Eso se hace facilitando que las administraciones públicas paguen antes a las pequeñas y medianas empresas, que cuesta 0 euros, antes de estar pagando las dietas de los altos cargos. Eso se hace rescatando los salarios, derogando las reformas laborales que han convertido el mercado de trabajo en un lugar de miedo. Eso se hace no permitiendo un solo despido más en la sanidad o en la educación que nos hace más pobres. Eso se hace ahorrando en las administraciones públicas que han despilfarrado, no porque hayamos despilfarrado nuestros derechos, sino porque han vendido lo de todos más caro, empresas que lo hacen más caro. Eso se hace también haciendo que los impuestos sean más justos y que nadie intente engañar a la gente. Hacer que los impuestos sean más justos no significa subírselo a la gente. Los trabajadores, los pensionistas, los jóvenes, las pequeñas y medianas empresas, la clase media, los profesionales, ya pagan suficientes impuestos. ¿Quiénes son los que no pagan impuestos en este país? El 70% del fraude fiscal se concentra en las grandes fortunas. Son los ratos los que no pagan impuestos. Los que no pagan impuestos son gente como el anterior presidente de la patronal, os acordaréis que decía: estamos en temporada de crisis, es que hay que trabajar más y cobrar menos. Y hoy está en la cárcel. Los que no pagan impuestos son los privilegiados que no contribuyen al desarrollo de su país. Yo sé que hay algunos de ellos que querrían contribuir a tener un país más justo, un país más próspero, que querrían tener un país, contribuir a tener un país que compitiera por arriba y no por abajo. Bienvenidos todos ellos y muchas gracias por vuestro sentido patriótico. Y a los que no quieran, democracia, mayoría popular y ley para que en este país nadie esté por encima de nadie. Este próximo 24 de mayo es una cita histórica. No sucede tantas veces en la historia que la gente decente, que la gente trabajadora como nosotros esté en condiciones de mirarle a las grandes maquinarias a la cara y decir: esta vez no está escrito. Esta vez a lo mejor no salís con la vuestra. Esta vez a lo mejor la gente os da una lección. Esta vez a lo mejor somos capaces de abrir las puertas y las ventanas de las instituciones, de abrir los cajones, de levantar las alfombras y de dedicar el dinero para la reactivación de la economía real, para garantizar una vida digna, para que a nadie se le corte la luz, para que a nadie se le corte el agua, para que no se siga despidiendo, para que las pequeñas y medianas empresas tengan crédito. Estamos en disposición de librar una competición histórica. Histórica porque los últimos podemos ser los primeros. Histórica porque la mayoría de la gente que se ha esforzado, que quiere un país más digno, que quiere un país más justo, que ha votado a unos y que ha votado a otros, está en disposición de ganar.
se puede ganar. ¿Os acordáis cuando en las elecciones europeas nos decían las encuestas y los expertos que como mucho sacábamos un eurodiputado y no fue 1, ni 2, ni 3, ni 4, sino 5 compañeros los que llegaron al Parlamento Europeo a hacer como primera medida bajarse el sueldo para decir, para legislar para la gente que cobrar como la gente? A los de siempre ya solo les queda intentar estimular la campaña del miedo e intentar decir que si hay el cambio van a pasar cosas terribles. Y el otro día me lo preguntaba una señora al salir de un mitin. Yo es que no quiero que nadie me quite mi segunda vivienda. ¿Quién está quitando las viviendas en este país? En este país la vivienda la están quitando los bancos. ¿Y quién ha estafado a nuestros mayores con las preferentes? Los mismos. ¿Y quién le ha quitado a la gente los ahorros? ¿Y quién ha sido capaz de provocar la mayor fuga de capitales en la historia de la democracia? ¿Ha sido el cambio político? No. Han sido las políticas económicas ciegas que han asfixiado, que han impedido el consumo y la demanda interna y que por tanto han hecho que este país sea menos atractivo para invertir. Claro que se han ido millones de este país, pero se han ido por unas políticas que nos quieren condenar a ser un desierto industrial, que nos quieren condenar a que 1/3 de la población viva permanentemente con miedo del paro. Tenemos ante nosotros una posibilidad histórica de recuperar este ayuntamiento en esta primavera para su gente, de recuperar la Comunidad Valenciana con Antonio Muntier en primer lugar, para su gente, para la dignidad, para el dinero bien usado, para la eficacia, para ponerla al servicio de los que de verdad trabajan, de los que de verdad producen. Estamos ante una coyuntura histórica y se puede ganar. La mayor parte de la gente no ha decidido su voto. Y muchas gracias si sois vosotros y nosotras, algunos de ellos que habéis venido, a ver si es verdad que los de Podemos somos tan malos como pintan algunos en la televisión. La gente decente no le tiene miedo al cambio político, le tiene miedo a que sigan los de siempre haciendo las cosas de siempre. En primavera nuestros ayuntamientos y nuestras comunidades autónomas, para en otoño con Pablo Iglesias recuperar nuestro país y recuperar un país que no deje a nadie atrás, que apoye a los que de verdad crean empleo, que apoye que todo el mundo tenga derecho a soñar, venga de donde venga. Y eso solo se hace por la campaña de la ilusión. Algunos tienen dinero y tienen intento de sembrar miedo. Nosotros tenemos ilusión. Hablad con vuestra gente. Necesitamos que todas y todos los que estáis aquí le contéis a vuestra gente, cada uno al menos a 3 personas, que ya no hay por qué resignarse, que en este país ha llegado la hora de su gente, que en la Comunidad Valenciana ha llegado la hora de la decencia, ha llegado la hora de la mayoría social, ha llegado la hora de la gente trabajadora, que en esta primavera ya no hay por qué resignarse, que ha llegado la hora de la gente, que es ahora, que es nuestro momento, que por supuesto que se puede, que democracia significa que las instituciones estén al servicio del pueblo y vamos a conquistar eso, primero en las comunidades autónomas en primavera y después en otoño, recuperando un país que no deje a nadie atrás, que crezca con todos, que esté a la altura del sueño de nuestros